Muy buenos días. En este día, sábado 18 de enero de 2025, reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Al ver los escribas de los fariseos que comía con pecadores y publicanos, decían a los discípulos: «¿Qué? ¿Es que come con publicanos y pecadores?». Al oír esto, Jesús les dice: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Una palabra complicada, porque si bien es cierto que el Señor vino a buscar a los que estaban mal para sanarlos y salvarlos, a los que estaban perdidos para orientarlos y que encontrasen el camino de la salvación, corremos el peligro de creernos justos y en realidad estar enfermos. Y al creernos justos y creer que no necesitamos de un Salvador, nos condenamos. El justo es una persona que, primero que nada, reconoce dónde está la santidad. Y acá vemos que estos escribas de los fariseos se creían justos, pero no se daban cuenta quién era el Señor. Que si se hubiesen dado cuenta, también ellos serían salvados. Y probablemente muchos de ellos se condenaron por no reconocer nunca en Jesucristo a Dios, a aquel a quien ellos esperaban, el Mesías, el Salvador. Nosotros corremos el mismo peligro, porque no por mucha piedad que tengamos, ni por muchas misas y velitas que encendamos a Santa Bárbara o a San Benito, vamos a estar salvados. Es más, ni siquiera por muchos rosarios que recemos. Eso ayuda, pero por sobre todo tenemos que buscar la voluntad de Dios y seguirle. Dejarnos tocar por Él, reconocer nuestros pecados, nuestras faltas y tener una compunción profunda y sincera y un deseo profundo de cambiar. A mí a veces cuando viene gente a confesarse hay algunos que me dicen: «Bueno, he cometido alguna mentirita». No, no hay mentiritas, son mentiras. Bueno, una envidia sana. No hay envidia sana, es envidia. Me he molestado y he dicho palabras. No. Las palabras surgen de la ira. No solo usas un lenguaje procaz, que ya es un pecado, sino que además te las dices porque estás llena de ira, y la ira es un gran pecado. Cuando estoy con una hermana que no le hablo hace 5 años porque me hizo una cosa muy fea, bueno, tú estás peor que tu hermana, porque la has matado en tu corazón. Gravísimo pecado. Es decir, todo eso nos mantiene enfermos, nos mantiene perdidos, y el Señor ha venido a buscar a los enfermos y a los perdidos. Pero si tú no reconoces que te sientes mal, no vas a ir nunca al médico y te vas a morir de tu enfermedad. De esa misma forma, si tú no reconoces que en realidad no eres justo, vas a buscar al Señor sinceramente, y ahí sí el Señor podrá actuar en tu vida. También sucede que muchas veces decimos: «Es que a mí el Señor no me escucha». No, ¿cómo te va a escuchar si tú estás hablando desde tu bondad? Prácticamente tú le estás haciendo una explicación de todo lo bueno que tú haces y lo malo que hace tu marido. O al revés, de todo lo que tú te sacrificas por tu familia, y tu mujer ni tus hijos te entienden. Y no comprenden que tú necesitas pasarte al bar, por ejemplo, o estar con tus amigos un rato y tomarte unas buenas copitas para poder resistir la tensión en casa, y no te entienden. Pues no son ellos los que están pecando, eres tú. Empecemos entonces por algo que es muy simple. Hagamos un serio examen de conciencia
Y les doy un tip que me hizo mi director espiritual en un momento en el seminario, que yo cuando fui al seminario llevaba muy poco tiempo en la iglesia y la verdad es que no tenía muy clara conciencia de pecado. Para mí los pecados eran el no matar, no robar. Yo nunca había robado grandes cosas, pero después descubrí que también yo le robaba a mi papá cuando le sacaba las monedas del bolsillo del saco cuando él llegaba y estaba dormido. Pero no había asaltado un banco, no había tomado una pistola para matar, pero sí tenía un juicio tremendo contra mi hermano menor, por ejemplo. En fin, cuando uno va descubriendo las cosas, cambia la vida. ¿Cuál fue el tip que me dio mi director espiritual? Creo que esto ya se los conté, pero igual como viejo nos podemos repetir y a ver si al fin se lo aprenden. En una libreta haz una lista de las cosas que tú sabes que son pecado. Y haz otra lista de las cosas que tú no sabes si son pecados. Y te vienes a confesar. Bueno, tenía la lista de los pecados era cortita, la que no sabía si eran pecados eran bastante largas. Resultó que casi todas eran pecados. Tenía una lista inmensa de pecados. Cuando él me fue explicando, yo me di cuenta, la verdad es que somos unos pecadores de día entero. No pecamos 24 horas porque hay 8 que estamos durmiendo, pero si no, entonces partamos con eso, hagamos la listita, las 2 columnas y nos vamos a confesar. Y que el Padre nos vaya explicando. Van a ver qué fuerte es descubrir que vivimos constantemente cometiendo pecado. ¿Cómo no desear entonces que el Señor actúe para que te sane? Pues di, Señor, estoy enfermo, sáname. Y aprovecha el año jubilar para ganar una indulgencia plenaria que te va a liberar de toda esta tendencia al pecado y de toda la carga que llevas encima por tu pecado original. El que tenga oídos para oír, que oiga.